Judas, el demonio encarcelado bajo el Vaticano. La lluvia comenzó exactamente a las 3:33 de la madrugada. No fue una tormenta común. Las gotas caían negras, espesas, como si el cielo estuviera sangrando sobre Roma. Las campanas del Vaticano sonaron 13 veces aquella noche y después se detuvieron para siempre. Los guardias suizos afirmaron haber escuchado algo debajo de la Basílica de San Pedro. No pasos, no voces, algo peor. El sonido de miles de personas llorando al mismo tiempo. Un llanto tan profundo y antiguo que hacía vibrar los vitrales. Algunos sacerdotes despertaron gritando, otros comenzaron a vomitar sangre y 3 de ellos desaparecieron antes del amanecer. El Vaticano ocultó todo, como siempre. Pero esa noche marcó el inicio de algo que jamás debió despertar. Porque debajo de la ciudad santa había una prisión. Y dentro de ella, Judas seguía vivo. El archivo maldito. El padre Gabriel Moretti llevaba 11 años trabajando en los archivos secretos del Vaticano. Había visto documentos que jamás deberían existir. Evangelios prohibidos, relatos de exorcismos donde los sacerdotes terminaban poseídos, cartas escritas por hombres que aseguraban haber visto el infierno, pero nada lo preparó para encontrar el archivo 33. La caja estaba escondida detrás de un muro falso, cubierta por cadenas oxidadas, sellada con cera negra y marcada con un símbolo extraño. Una horca. Gabriel sintió un escalofrío. La tapa tenía una inscripción en latín. Quien lea esto entregará su alma al traidor. Dentro había fotografías antiguas, sacerdotes mutilados, cadáveres colgados boca abajo, personas con marcas negras alrededor del cuello, y al fondo de cada imagen, una silueta observando. Un hombre extremadamente alto, con una cuerda colgando del cuello. Gabriel tragó saliva. Pasó a la siguiente página y vio el nombre, Judas Iscariote. Debajo del título había una frase escrita a mano. La iglesia mintió. Judas nunca murió. Lo encerramos. El sacerdote sintió un frío insoportable recorrerle la espalda. Continuó leyendo. Los documentos relataban que después de la crucifixión, los discípulos encontraron el árbol donde Judas se había ahorcado, pero no encontraron el cuerpo, solo sangre y marcas profundas alrededor del tronco, como si algo gigantesco hubiese descendido desde arriba. Esa misma noche, 11 hombres desaparecieron de Jerusalén. Las familias dijeron haberlos visto caminando dormidos hacia las cavernas, sonriendo, con marcas negras en el cuello. Nunca regresaron. Gabriel dejó de respirar por unos segundos. Entonces encontró la última página, y allí estaba la fotografía. Tomada en 1921, mostraba un corredor subterráneo debajo del Vaticano. En medio del pasillo, un hombre colgado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que la fotografía estaba borrosa en todas partes, excepto en el rostro. Y el rostro parecía estar sonriendo, mirándolo directamente a él. Las voces bajo la basílica. Aquella noche Gabriel no logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mismo árbol, negro, muerto, cubierto de cuerpos balanceándose. A las 3:33 despertó sobresaltado. Había escuchado algo, un golpe, debajo de su cama. ¡Toc! Gabriel se quedó inmóvil. Otro golpe, más fuerte. ¡Toc! ¡Toc! Entonces, escuchó la voz. ¡Gabriel! Era un susurro húmedo, como alguien hablando con agua en los pulmones. ¡Gabriel! ¡Abre! El sacerdote retrocedió aterrorizado. La voz venía desde abajo del piso. Las luces comenzaron a parpadear. Entonces el sonido llegó otra vez.
pero ahora eran uñas. Algo estaba rascando debajo de la madera. Gabriel tomó un crucifijo. Las tablas del suelo comenzaron a hundirse lentamente, como si alguien estuviera empujando desde abajo. Y entonces apareció una mano, negra, hinchada, con los dedos rotos. Gabriel gritó y salió corriendo de la habitación. Los pasillos del Vaticano estaban completamente vacíos, pero mientras corría, escuchó algo detrás de él. El sonido de una cuerda tensándose. Crack, como un cuello rompiéndose. Las luces se apagaron. Y en medio de la oscuridad, vio decenas de siluetas colgadas del techo, balanceándose lentamente. El cardenal Vincenzi. A la mañana siguiente, Gabriel fue directamente a las habitaciones del cardenal Vincenzi. El anciano era uno de los hombres más poderosos del Vaticano y uno de los pocos autorizados a ingresar a los niveles prohibidos. Cuando escuchó el nombre de Judas, palideció. ¿Quién le mostró ese archivo? Lo encontré oculto. Debió dejarlo donde estaba. Gabriel golpeó la mesa. Quiero saber qué ocurre debajo del Vaticano. El anciano permaneció en silencio. Después cerró lentamente las cortinas y susurró. Porque, si lo sabe, él comenzará a verlo. Gabriel sintió un escalofrío. ¿A quién? El cardenal levantó lentamente la mirada. A Judas. Hubo un largo silencio. Entonces, el anciano abrió un libro enorme cubierto de símbolos antiguos. Las páginas parecían hechas de piel humana. Después de traicionar a Cristo, Judas intentó quitarse la vida. Eso ya lo sé. No, el cardenal temblaba. No sabe lo que ocurrió después. Pasó varias páginas hasta llegar a un dibujo aterrador. Mostraba una figura humana colgando de un árbol, mientras una sombra gigantesca descendía desde el cielo. Aquella noche, algo respondió a su desesperación. Gabriel sintió frío. ¿Un demonio? No exactamente. El anciano respiró con dificultad. Era algo más antiguo. ¿Qué quería? El cardenal cerró los ojos. Entrar en nuestro mundo. El hombre del espejo. Los días siguientes fueron peores. Gabriel comenzó a escuchar susurros constantemente. En los pasillos, dentro de las paredes, debajo de las oraciones. Y todas las noches soñaba con el árbol, pero cada vez estaba más cerca, más real, hasta que dejó de ser un sueño. La cuarta noche ocurrió algo imposible. Gabriel estaba lavándose el rostro cuando levantó la mirada hacia el espejo y vio que su reflejo no lo imitaba. La figura del espejo permanecía inmóvil, sonriendo. Gabriel retrocedió, pero el reflejo siguió observándolo. Entonces levantó lentamente una mano y escribió sobre el vidrio empañado: «Él ya te escuchó». Gabriel cayó hacia atrás. Las luces se apagaron. Cuando volvieron, el reflejo volvió a copiar todos sus movimientos, como si nada hubiera pasado, pero en el vidrio seguían las palabras, y debajo de ellas apareció otra frase, lentamente, como escrita por dedos invisibles: «No duermas esta noche». Esa misma madrugada, encontraron muerto al padre Esteban. Su cuerpo estaba arrodillado frente al altar, pero no tenía ojos. Se los había arrancado él mismo. Las paredes estaban cubiertas de sangre, y sobre el mármol escribió una sola frase: «Lo vi detrás de Dios». Los guardias retiraron el cadáver, pero uno de ellos comenzó a gritar, porque el cuerpo del sacerdote todavía seguía moviendo la boca, como si estuviera rezando. Gabriel se acercó lentamente y escuchó algo, una voz, muy débil, saliendo de la garganta muerta. «Él sigue
colgando. El guardia vomitó inmediatamente. Esa misma noche se ahorcó en su habitación. Antes de morir, escribió: "No miren hacia arriba". Las catacumbas prohibidas. Gabriel comenzó a obsesionarse. Sabía que el Vaticano ocultaba algo mucho peor de lo que imaginaba. Así que una noche robó las llaves del cardenal y descendió. Las escaleras parecían interminables. El aire se volvía más frío con cada paso. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, y cuanto más descendía, más fuerte escuchaba el sonido. Cuerdas tensándose. Crack, crack, como miles de cuellos rompiéndose en la oscuridad. Finalmente llegó a una puerta gigantesca, negra, cubierta por cadenas, y frente a ella encontró algo aterrador. 12 sacerdotes arrodillados, inmóviles, todos con marcas negras alrededor del cuello, todos sonriendo. Gabriel retrocedió horrorizado. Entonces uno de ellos habló, sin mover los labios. «Llegaste tarde». Otro giró lentamente la cabeza. Él ya despertó. Las cadenas comenzaron a moverse solas. Clang, clang. Gabriel sintió que algo gigantesco respiraba detrás de la puerta. Y entonces escuchó la voz. No afuera, dentro de su cabeza. «Gabriel». El sacerdote cayó de rodillas. La voz era inmensa, antigua, dolorosa. «¿Quieres verme?» El árbol de los ahorcados. Las puertas se abrieron lentamente y Gabriel vio la oscuridad. Una oscuridad imposible. No parecía una habitación, parecía un vacío infinito, pero dentro de aquella negrura había algo. Un árbol gigantesco. Sus raíces atravesaban la piedra y de sus ramas colgaban miles de cuerpos humanos. Sacerdotes, niños, soldados, monjas, todos balanceándose lentamente, todos susurrando. Gabriel sintió que iba a perder la cordura. Entonces lo vio, en el centro del árbol. Judas, todavía colgado, todavía vivo. La cuerda había atravesado completamente su cuello. La piel de su rostro se movía sola, como si hubiera algo debajo intentando salir. Y cuando abrió los ojos, Gabriel sintió que miles de recuerdos invadían su mente. Muerte, guerra, suicidios, personas quitándose la vida a lo largo de la historia. Todos conectados, todos unidos por la misma presencia. La voz habló otra vez. Yo estuve allí en cada uno. Gabriel comenzó a llorar sangre. ¿Qué eres? La criatura sonrió. Y el sonido fue horrible, como carne rasgándose. Soy la culpa que Dios abandonó. Los sueños. Después de aquella noche, Gabriel cambió. Ya no podía distinguir los sueños de la realidad. Comenzó a ver personas colgadas en todas partes, en las ventanas, en los corredores, reflejadas en los vitrales. A veces parpadeaban y desaparecían. Otras veces seguían allí, mirándolo, sonriendo. Dejó de comer, dejó de dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, regresaba al árbol. Y cada noche Judas descendía un poco más. La cuerda crujía, su cuello roto se doblaba hacia un lado, y aún así seguía caminando. Una madrugada despertó con algo alrededor del cuello. ¡Una cuerda! Gabriel gritó y la arrancó, pero sus manos quedaron llenas de sangre. Entonces vio el espejo y descubrió una marca negra rodeando completamente su garganta, como si alguien hubiese intentado ahorcarlo mientras dormía. La verdad del Vaticano. El cardenal Vincenzi finalmente confesó todo. Lo hizo llorando. La Iglesia nunca protegió al mundo del infierno. Gabriel lo observó en silencio. Protegimos al mundo de Judas. El anciano reveló que durante siglos los papas alimentaron la prisión. Sacrificios, oraciones,
muertes. Todo para mantener dormida la entidad. Porque Judas ya no era humano. Algo había crecido dentro de él, algo que se alimentaba de culpa, desesperación, miedo, suicidio. Y mientras más sufría la humanidad, más fuerte se volvía. Gabriel sintió náuseas. ¿Por qué no destruirlo? El cardenal comenzó a temblar. Porque cada vez que intentaron matarlo, algo peor despertó. Entonces mostró un antiguo manuscrito. Una ilustración aterradora mostraba a Judas abierto por la mitad. Y dentro de su cuerpo había una oscuridad llena de ojos. Él no es la prisión. Gabriel sintió frío. Es la puerta. La noche de las campanas. Roma jamás olvidaría aquella noche. A las 3:33, todas las campanas comenzaron a sonar. Al mismo tiempo, miles de personas despertaron gritando. Los perros comenzaron a aullar. Las luces de la ciudad explotaron. Y debajo del Vaticano, las cadenas comenzaron a romperse. Gabriel descendió nuevamente. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Los corredores estaban llenos de cadáveres. Sacerdotes colgados del techo. Guardias arrancándose la piel. Monjas golpeándose la cabeza contra las paredes mientras repetían: «No mire sus ojos, no mire sus ojos». El olor a sangre era insoportable. Y en medio de la oscuridad, escuchó risas, risas humanas, miles de ellas. Cuando llegó a la prisión, las puertas ya estaban abiertas. El árbol se movía, como si estuviera vivo. Las raíces atravesaban los cuerpos colgados, entraban por sus bocas, salían por sus ojos. Y entonces Gabriel lo vio. Judas había descendido. Sus pies descalzos tocaban el suelo. La cuerda seguía colgando de su cuello roto. Y detrás de él, los muertos comenzaban a despertar. Judas caminó lentamente hacia Gabriel. Cada paso producía un sonido húmedo. Crack, crack, como huesos triturándose dentro de carne podrida. El sacerdote intentó rezar. No pudo. Había olvidado las palabras. Judas sonrió. «¿Lo entiendes ahora?» La voz era humana, triste, vacía. «No vine por odio». La piel de su rostro comenzó a abrirse. Debajo no había músculos, ni huesos, solo oscuridad. Algo se movía allí dentro, algo gigantesco. «Vine porque ustedes dejaron de creer». Miles de ojos comenzaron a abrirse dentro de la negrura. Gabriel cayó al suelo. Aquello no era un demonio, era algo mucho peor. Una conciencia alimentada por el miedo humano, una entidad creada por siglos de culpa, de desesperación, de sufrimiento, y Judas era apenas su recipiente. Entonces la criatura habló, y toda la prisión tembló. «Yo soy lo que nace cuando el hombre pierde a Dios». El sacrificio. El cardenal Vincenzi apareció detrás de Gabriel. Llevaba una daga antigua. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Perdóname». Antes de que Gabriel pudiera reaccionar, el anciano lo apuñaló. El sacerdote cayó al suelo jadeando. «¿Por qué?» El cardenal lloraba. «Porque siempre necesita uno nuevo». Judas sonrió. Las raíces comenzaron a moverse hacia Gabriel. Entraron lentamente en su herida. El dolor fue insoportable. Gabriel gritó mientras las raíces atravesaban su cuerpo, y entonces vio la verdad. Todas las generaciones anteriores, todos los guardianes, todos habían terminado igual, convertidos en recipientes, alimentando a la entidad. Porque Judas nunca fue un hombre. Judas era un título, una maldición. Y ahora, la prisión lo había elegido a él. 3 semanas después, el Vaticano anunció oficialmente la muerte del padre Gabriel Moretti. La causa: suicidio.
El caso fue cerrado. Los medios jamás volvieron a mencionarlo. Las puertas subterráneas fueron selladas y el mundo continuó, o al menos eso parecía, porque algo extraño comenzó a ocurrir. Miles de personas alrededor del mundo empezaron a tener el mismo sueño. Un corredor oscuro, un árbol gigantesco y un hombre colgado observándolos desde las sombras. Los psiquiátricos comenzaron a llenarse. Las tasas de suicidio aumentaron. Niños despertaban llorando. Adultos afirmaban escuchar una cuerda moviéndose detrás de ellos. Y cada madrugada, exactamente a las 3:33, las personas encontraban marcas negras alrededor de sus cuellos, como si algo hubiera intentado ahorcarlas mientras dormían. Meses después, un periodista recibió un video anónimo. La grabación provenía de una cámara de seguridad perdida debajo del Vaticano. El video mostraba un corredor oscuro y al final, una figura caminando lentamente. Era Gabriel. Pero algo estaba mal. Su cuello estaba roto y sonreía de una forma imposible. La cámara comenzó a distorsionarse. Entonces Gabriel habló. Si estás viendo esto, ya es demasiado tarde. Detrás de él aparecieron miles de siluetas humanas, colgadas, balanceándose. Durante siglos, pensaron que enterraron a Judas debajo del Vaticano. Gabriel comenzó a llorar sangre. Pero nunca estuvo preso. La imagen se deformó y por un segundo, algo gigantesco abrió los ojos detrás de él. Millones de ojos, mirando directamente al espectador. Entonces Gabriel sonrió todavía más, hasta que la mandíbula se rompió. Crack. El Vaticano nunca fue una prisión. La pantalla comenzó a llenarse de estática, y antes de perder la señal, Gabriel pronunció la última frase. La frase que hizo que el periodista se quitara la vida 2 horas después. La verdadera puerta siempre fue la culpa humana. La grabación terminó, pero el periodista notó algo horrible, algo que nadie más vio durante todo el video. Gabriel jamás parpadeó, y detrás del reflejo de la pantalla apagada, había alguien colgado, observándolo, sonriendo. Actualmente existe un nivel del Vaticano completamente prohibido. No aparece en los mapas, no figura en los registros oficiales, y ningún sacerdote puede ingresar solo. Los pocos guardias autorizados afirman escuchar cosas debajo de las paredes, golpes, llantos, cuerdas tensándose. Algunos aseguran haber visto sombras colgadas del techo. Otros renuncian después de escuchar una voz susurrando sus nombres mientras duermen. Pero existe un rumor todavía peor. Un rumor que la Iglesia mata para ocultar. Dicen que Judas ya no está debajo del Vaticano, porque la prisión finalmente se abrió. Y desde entonces, cada vez que alguien piensa seriamente en quitarse la vida, algo aparece detrás de ellos. Una figura alta, con una cuerda alrededor del cuello, sonriendo, esperando, porque Judas sigue buscando. Y cuando encuentre suficiente culpa en la humanidad, la cosa dentro de él finalmente nacerá. Y ese día, Dios dejará de mirar hacia la tierra. Suscríbete a La Sombra Misteriosa para más videos. Vámonos, que aquí espantan.